Ecuador y Estados Unidos volverán a tener policías de enlace para intercambio de información y asistencia en temas de seguridad, según acordaron la secretaria de Seguridad de Estados Unidos y el presidente Daniel Noboa. El Ministerio de Trabajo emitió un nuevo reglamento sobre las organizaciones sindicales que pone fin a la elección indefinida de dirigentes. En adelante, esas organizaciones deben rendir cuentas y sus directivos tienen que ser trabajadores activos. Desde anoche, algunos medios digitales y activistas hacen una campaña en contra de la Corte Constitucional, en un afán evidente de influir sobre los fallos que debe emitir sobre las demandas de inconstitucionalidad de 3 leyes urgentes aprobadas por el oficialismo. La contratación de 260 megavatios fracasó porque, según SELEC, las 6 ofertas presentadas no cumplieron con los requisitos del contrato. 9 provincias de la sierra afrontan un golpe de calor con temperaturas de hasta 28 grados. Y la Cruz Roja registra un incremento del 30% en casos de deshidratación, sequedad de ojos y dolor de cabeza. Se profundiza la pugna entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, por la construcción de un puente en Guayaquil, pugna en la cual también participa el gobierno. Se suspendió definitivamente la carrera Vuelta al Ecuador tras el violento accidente ocurrido ayer en Ambato, que dejó 2 muertos y 6 heridos. Mañana entrarán en vigencia los nuevos aranceles que impone Estados Unidos a las exportaciones de gran parte del mundo, entre ellos a Ecuador. El presidente Trump concretó acuerdos con algunos de sus mayores socios comerciales. Televistazo siguió en los manglares a 350 pescadores artesanales que capturaron cangrejos rojos en Naranjal y describe cómo vivieron esta extensa jornada de recolección 5 días antes del Festival Nacional de ese crustáceo. Jueves 31 de julio, amigos. Muy buenas noches, bienvenidos a la información destacada de este día, aquí en Televistazo Estelar. Ecuador y Estados Unidos firmaron hoy un acuerdo para compartir información biométrica de terroristas y pandilleros. Así lo anunció Kristi Noem, secretaria de Seguridad de la Casa Blanca, tras reunirse con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet en Quito. Paul Romero, con un resumen de la cita. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, se reunió este jueves con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet como parte de una gira por los países de la región. El encuentro de un par de horas fue reservado y asistieron la canciller, los ministros del Interior, Defensa y los directores de la UAFE y del Centro de Inteligencia Estratégica. Noem y el ministro John Reinberg, en una declaración conjunta, anunciaron la firma de un acuerdo para mejorar el combate al narcotráfico, crimen organizado y migración irregular. Una vez que compartamos información biométrica de criminales, terroristas y miembros de pandillas, nos ayudará a llevar a esas personas a la justicia. Y también en temas de extradición podemos prometerles que los criminales que están en Estados Unidos de América y están siendo buscados por crímenes aquí, facilitaremos su regreso para llevarles a la justicia. La secretaria resaltó la cooperación del Ejecutivo para extraditar a Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de los choneros, que está siendo procesado en una corte de Nueva York por narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, entre otros delitos. Kristi Noem dijo que el endurecimiento de la política migratoria de su gobierno redujo de 227,000 ecuatorianos detenidos en la frontera en 2024 a 3,348 en lo que va del año. Los dos países acordaron reactivar el intercambio de oficiales de enlace para compartir información crítica de organizaciones criminales. Y va a ser por un plazo inicial de 18 meses. En la tarde, la secretaria de Seguridad mantuvo, antes de dejar el país, otras reuniones reservadas con el ministro del Interior y oficiales de la cúpula policial. Sindicatos, el fin de las dinastías. El Ministerio del Trabajo emitió un reglamento que modifica el mecanismo para elegir a las directivas sindicales. Los cambios buscan, entre otros objetivos, poner fin a los liderazgos que prolongaban su permanencia al frente de estas organizaciones. Francisco Garcés, con más información.
El Ministerio de Trabajo intenta terminar con los cargos vitalicios en las organizaciones sindicales. La ministra Ivonne Núñez puso en vigencia un nuevo reglamento de funcionamiento que, entre otras cosas, prohíbe la reelección indefinida de los dirigentes. Ahora la reelección será por un periodo y quien quiera reelegirse deberá esperar un periodo adicional. El reglamento hace cambios sustanciales, prohíbe a las directivas prorrogar sus funciones y obliga a que las elecciones se convoquen 90 días antes del fin del periodo. En el reglamento anterior no constaban los plazos para las elecciones y no prohibía la prórroga indefinida. La nueva norma también aborda vacíos en el reglamento anterior. 2 ejemplos. En caso de falta de un dirigente que no tenga un suplente, será la Asamblea General la que deberá elegir al reemplazo para evitar así que se elijan sucesores a dedo de líderes sindicales. E incluye un nuevo requisito para ser dirigente sindical: ser trabajador activo bajo relación de dependencia. El documento obliga a que las organizaciones sindicales entreguen hasta marzo de cada año al Ministerio de Trabajo un informe técnico y financiero que contendrá lo recaudado durante el año, la identificación de las fuentes del financiamiento, el informe de uso de esos fondos y la constancia de la rendición de cuentas hecha a sus afiliados. Ahora hay otros requisitos para inscribir directivas, formar organizaciones, registrarlas en el Ministerio de Trabajo, así como sobre las causales de disolución. Este reglamento se hizo público hace 2 días y por ahora los sindicatos no han reaccionado. La Ley de Integridad Pública sigue acumulando demandas en la Corte Constitucional. Este jueves, organizaciones de trabajadores presentaron una acción de inconstitucionalidad contra esa norma para que se suspendan 3 aspectos que consideran peligrosos: devolver la indemnización para volver al sector público, eliminar la temporalidad para los servidores con contratos ocasionales y la pérdida de estabilidad para los funcionarios de carrera. Durante la tarde también protagonizaron plantones en el norte de Quito. El Frente Unitario de Trabajadores, el FUT, prevé movilizaciones para rechazar los recientes despidos en el sector público. Y anoche comenzó una nueva ofensiva comunicacional en redes sociales y medios digitales contra la Corte Constitucional. La campaña busca desprestigiar al máximo órgano de control constitucional, pues, según publican, estaría a punto de declarar la inconstitucionalidad de 3 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Fabiola Santana consultó a juristas sobre este tema y nos presenta el siguiente informe. Desde anoche la Corte Constitucional es blanco de críticas en la red social X. Algunos activistas y medios digitales tratan de influir en los fallos que esa Corte debe emitir tras las demandas de inconstitucionalidad de las 3 leyes económicas urgentes que aprobó la Asamblea de mayoría oficialista. La línea de tiempo y narrativa que manejan evidencian que es una campaña concertada de desprestigio en contra del máximo órgano de control constitucional. La tesis que manejan es que las leyes de Daniel Noboa son necesarias y urgentes para el país y que la Corte es un obstáculo para el progreso. Se trató de respuestas urgentes para una situación límite. Y ahora, con un formalismo dogmático, la Corte parece dispuesta a decir que todo eso debió esperar. ¿Esperar qué cosa? Esperar caos. El discurso de los activistas promociona la idea de que se debe tumbar la Corte e incluso reemplazarla con una sala en la Corte Nacional. No sería lo más saludable. La Corte debe ser un organismo independiente, contramayoritario. Es el último bastión de institucionalidad que tiene el país. No responden a un interés económico y tampoco están a golpe de teléfono de ningún político. Eso es lo que molesta a ciertos actores y quienes creemos en el Estado de Derecho tenemos que defender. Para los juristas, la Corte solo cumple con su rol de control constitucional y que el problema de fondo son los vicios de inconstitucionalidad que presentaron desde un inicio los proyectos del Ejecutivo, sea por ignorancia o de manera intencional. Una mezcla de las dos, tanto de ignorancia como por aplicar lo que en política se denomina la teoría de los hechos consumados. Es decir, una vez cometida una ilegalidad, como sucedió en este caso, confrontar y encontrar un enemigo en la Corte Constitucional. La Corte está cumpliendo su rol. Podemos discrepar en las decisiones de la Corte, yo muchas veces lo hago, pero hay que dejarle que cumpla su rol. La Corte debe ser totalmente autista del poder. Los constitucionalistas concuerdan en que si el gobierno busca pasar leyes que no están acorde a la Constitución, debe reformar primero la Carta Magna. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional quedó enredada en su propio entramado. El proceso para investigar la corrupción en el sistema público de salud terminó salpicando a su impulsador,
Ferdinand Álvarez. Él preside esa comisión y pese al respaldo del bloque oficialista, no ha logrado desarticular las acusaciones que lo involucran con las irregularidades que dice estar fiscalizando. Veamos. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, alguna vez considerada una simple comisión de archivo y que recuperó su estatus con la presidencia de Fernando Villavicencio, se encuentra en el ojo de la tormenta. Todo comienza con una contradicción imposible de ignorar. Su presidente, Ferdinand Álvarez, proviene del correísmo, que fue siempre ajeno a la fiscalización, y ahora lidera una comisión que debería investigar al poder, que recientemente lo acogió. El escándalo estalló cuando Álvarez decidió que para fiscalizar la corrupción en el sector de la salud debía dar palestra pública a un sentenciado 5 veces por corrupción y que fue a la Asamblea a prender el ventilador y lanzar acusaciones sin presentar una sola prueba. Yo entregaba el dinero a Javier Jordán. Yo entregaba el dinero y sabía, y no tengo cómo comprobarlo lamentablemente, pero por boca de él, que eso era para financiar campañas políticas de ciertos partidos. Partido de Revolución Ciudadana. En ese tiempo Álvarez era militante y candidato de la Revolución Ciudadana y se puso él mismo en jaque porque su candidatura también pudo haber sido financiada con esos recursos. De eso, en todo caso, no ha dicho nada. En su declaración, ausente de preguntas por parte de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, Salcedo mencionó a Javier Jordán, uno de los investigados en el caso Metástasis. Jordán pidió ser recibido telemáticamente en la comisión y al no tener respuesta positiva, contó en sus redes sociales que tenía en su poder documentos sobre la corrupción en el sistema de salud e involucró al presidente de la Comisión de Fiscalización. Álvarez quedó atrapado en su propia movida. Debe investigar un caso en el que él mismo, según Jordán, está implicado y en el que se enredó porque terminó reconociendo que fue a Estados Unidos a buscar pruebas contra Guillermo Lasso que abonen al operativo político que el correísmo montó para sacarlo del poder. Así, Ferdinand Álvarez ha acumulado factores en su contra, dio tribuna a un convicto y convirtió el escenario de fiscalización en tarima de show político. Ahora, en vez de tener que pedir explicaciones, está forzado a darlas, poniendo al oficialismo en graves aprietos. Por ahora, ADN lo respalda, a pesar de saber que la credibilidad de la Comisión de Fiscalización que está en sus manos está en entredicho y que hay más de 6.000 hojas que tendrán que hacerse públicas y en las cuales constan, según lo dicho por Javier Jordán, información que puede comprometer a Ferdinand Álvarez. Mañana entrarán en vigencia los aranceles de Estados Unidos a las exportaciones de gran parte del mundo. El presidente Donald Trump concretó varios acuerdos con algunos de sus mayores socios comerciales. El informe con Iliana Suárez. Mañana entrarán en vigor los aranceles de Estados Unidos para sus socios comerciales. La mayoría se ha alcanzado por negociaciones desde que Trump lanzó la guerra comercial en abril. El mayor de los acuerdos se logró con los países de la Unión Europea, que aceptaron un arancel del 15% para sus automóviles, medicamentos, semiconductores, maquinaria industrial y chips tecnológicos. A cambio, Europa invertirá 750.000 millones en energía y otros 600.000 millones en la compra de equipo militar estadounidense. Trump pone a Reino Unido un arancel del 10% para productos similares de la Unión Europea y un 25% para el acero y aluminio de ese país. Con Corea del Sur, Trump fijó un arancel del 15% para autos, repuestos, electrodomésticos y semiconductores. A cambio, Seúl comprará 100.000 millones en recursos energéticos. La tarifa para Japón es del 15% para los mismos productos e invertirán 350.000 millones de dólares en gas licuado y productos energéticos. Aún está pendiente cerrar un acuerdo con Canadá. Para México ha postergado cualquier decisión por 90 días después de conversar esta mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras que a Brasil le ha impuesto una de las tarifas más altas, 50% para importaciones brasileñas, y no por cuestiones comerciales, sino por las diferencias políticas que enfrentan a Trump con el gobierno de Lula da Silva. CELEC declaró desierto el concurso para alquilar equipos generadores de 260 megavatios. La contratación no prosperó porque, según el organismo, ninguna de las 6 ofertas cumplió con los requisitos establecidos en los pliegos del contrato. Francisco Garcés tiene el informe sobre este tema.
Selec declaró desierto el proceso para alquilar equipos que generen 260 megavatios desde la central Enrique García en Pascuales. Es el cuarto intento fallido para conseguir esa energía en 9 meses y para que fuera más expedito había sido propuesto bajo la figura de giro específico del negocio. El exgerente de Selec, Gustavo Sánchez, autorizó el proceso el 9 de julio y ese mismo día los pliegos fueron publicados en el portal de compras públicas. En medio del concurso hubo un remesón en Selec y el Ministerio de Energía. El 14 de julio, la Contraloría determinó irregularidades en el contrato para la construcción de la central térmica Esmeraldas 4. Eso costó el puesto al viceministro de Energía, Fabián Calero, y al entonces gerente de Selec. El 18 de julio, Jorge Jacome asumió la gerencia de esa empresa y delegó a Electroguayas, también con nuevo gerente, que siga la contratación que se planificó con un presupuesto de $260 millones. 4 días después se abrieron las 6 ofertas y la comisión calificadora encontró que ninguna cumplía con lo pedido por Selec. Esto obligó a que el proceso se detenga. Este fue el último intento para alquilar esa generación térmica. El primero fue en octubre pasado cuando se contrató a la empresa Worlding. En diciembre el Ministerio de Energía dio de baja ese contrato por incumplimientos de la contratista. Lo lanzó nuevamente sin éxito e insistió en febrero con la misma suerte. Así el Ecuador no contará con esa generación para el estiaje de este año, que empezará en septiembre y que, según las previsiones del INAMI, se extenderá hasta el primer trimestre del próximo año. Ecuador tiene 155.000 hectáreas de manglar, un ecosistema frágil que vive bajo constante amenaza. Por ello, ambientalistas y voluntarios han arrancado un plan de reforestación en los cantones de Balao y Naranjal, en Guayas, para poder reparar la afectación del recurso natural, considerado un muro protector de las ciudades. Más detalles de esta iniciativa con Vanessa Robles. La deforestación, el crecimiento de las ciudades, la expansión de camaroneras y las especies invasoras son amenazas para las 155.000 hectáreas de manglar que sobreviven en Ecuador. Según datos oficiales del Ministerio de Ambiente, Guayas tiene la mayor población de estos árboles leñosos, con el 68%. En total, esta provincia tiene 106.176 hectáreas de manglar, seguida por Esmeraldas, con 25.289 hectáreas. El Oro, con 19.095, y Manabí, 3.526 hectáreas. Las zonas de vegetación más vulnerables están en el Golfo de Guayaquil y sus alrededores. Por ello, ambientalistas y docentes de la Universidad de Espíritu Santo, junto a la Prefectura del Guayas, iniciaron el proyecto Restauración de Manglares en Balao y Naranjal, que interviene en 30 hectáreas de ambos cantones. El trabajo empezó hace 2 meses. Los voluntarios han capacitado a los comuneros para el mantenimiento de la vegetación y junto a 103 pescadores y cangrejeros de Balao están elaborando viveros de varias especies de manglar. Los talleres también se impartirán a 150 comuneros de Naranjal. Los manglares son los ecosistemas prioritarios de conservación en nuestro país, son considerados un ecosistema frágil por todas las bondades y beneficios que tiene el manglar. El proyecto terminará a mediados de diciembre y a partir de allí se realizarán monitoreos permanentes para evaluar la supervivencia del manglar en esos ecosistemas. Con proyectos similares han restaurado al menos 560 hectáreas de manglar en los últimos 2 años. Este recurso natural es el hogar de gran cantidad de especies. Es considerado una barrera protectora contra inundaciones y fundamental para reducir el impacto climático por su capacidad para absorber el carbono. Continúa el escándalo en Argentina que involucra a médicos ecuatorianos en un presunto fraude académico. Un video viral en redes sociales muestra cómo un postulante utilizó anteojos inteligentes para grabar las preguntas del examen, lo que ha generado preocupación entre estudiantes y profesionales que residen en ese país por las posibles repercusiones. Carla Delgado sigue este tema. Un video que se hizo viral en redes sociales muestra cómo un postulante ecuatoriano en Argentina usó estos anteojos inteligentes para filmar 100 preguntas de un examen nacional. El 1 de julio, el Ministerio de Salud de Argentina hizo un proceso de evaluación para obtener la residencia médica en ese país. Se postularon 1.045 ecuatorianos. El aspirante usaba anteojos de una reconocida marca con una cámara incorporada para filmar el examen completo, mientras lo rendía, según la información del Ministerio de Salud de Argentina.
Filmó las hojas y salió al baño con frecuencia para mandar la imagen a alguien que resolvió el examen desde afuera. Las idas y vueltas al baño, no solo de él, sino de un grupo en su mayoría ecuatorianos, llamó la atención. Los ecuatorianos lograron puntajes altísimos, pese a pertenecer a universidades que no figuraban entre las mejores del ranking. Este fue el segundo intento consecutivo del postulante ecuatoriano para ingresar a las residencias médicas. El año pasado sacó 43 sobre 100 y este año su puntaje fue de 92 sobre 100. Entre los residentes ecuatorianos en Argentina hay preocupación y molestia. Respecto al examen de residencias médicas, se notificó a ciertos estudiantes de que se vuelva a emitir el examen porque, quedaron las dudas de si su nota fue o no fue válida, ¿no? Entonces, muchos compatriotas no les agradó la decisión porque muchos se prepararon honestamente, estudiaron bastante tiempo, pero muchos asimismo, como se les ha notificado, han tomado la decisión de que, a pesar de que no están a favor de la elección, van a volver a dar. Y que se conoce que el postulante que hizo trampa podría tener problemas penales, porque además se informó que su pareja vendió las pruebas a otros postulantes, incluso argentinos. Mundo. El gobierno de Donald Trump otorgó a la empresa petrolera estadounidense Chevron una licencia limitada para operar en Venezuela, permitiéndole retomar las actividades. La compañía no podrá transferir ingresos por ventas de petróleo al régimen de Nicolás Maduro. La medida llega tras vencerse un plazo impuesto por Washington para cerrar transacciones con la corporación PDVSA. Otras 6 petroleras extranjeras también esperan permisos similares. Una tormenta de arena desató pánico en la ciudad de Ica, en Perú. Una nube de polvo gigantesca se formó en las Pampas, donde están las famosas líneas de Nazca. Los habitantes vieron cómo la arena se acercaba a zonas urbanas y de pronto quedaron cubiertos. Dijeron que nunca habían visto algo así. La visibilidad se redujo drásticamente, el tránsito se vio restringido en calles y carreteras e incluso en Lima, la capital, se reportaron vientos anómalos después de la tormenta. Meteorólogos dijeron que el viento que levantó la nube de arena se originó en el litoral marítimo, donde varios puertos fueron cerrados a la actividad pesquera. Por décadas se ha discutido la propuesta denominada Solución de dos Estados para resolver la histórica crisis de Medio Oriente entre Israel y el pueblo palestino. El reconocimiento de dos naciones soberanas con fronteras definidas y seguras, con la ciudad sagrada de Jerusalén como capital, es considerada la única solución viable a pesar de lo conflictivo del panorama actual, informa Pedro Jiménez. Los intentos para la coexistencia de dos estados, uno judío y uno palestino, tuvieron sus inicios en 1947, cuando la ONU aprobó una resolución con un plan de partición del territorio del llamado Mandato Palestino, hasta entonces bajo administración británica. Naciones Unidas cedió una parte a Israel, que se consolidó como Estado un año después. Palestina quedó fragmentada en lo que hoy se conoce como Cisjordania, apenas conectada con Gaza, que se extendía por el borde con Egipto, y un territorio en el norte junto al Líbano. Tras las guerras de 1948 y 1967, Palestina perdió más espacio. Israel capturó y ocupó Gaza y parte de Cisjordania. Desde ahí, los asentamientos judíos en ese territorio no se han detenido y hoy muchos barrios palestinos han quedado como reductos separados con muros en espacios controlados por Israel. La ciudad sagrada de Jerusalén también es disputada por ambos pueblos. Los esfuerzos por alcanzar la paz y concretar la solución de dos estados, uno árabe y uno judío, incluyeron los acuerdos de Camp David en 1979, los acuerdos de Oslo en 1993 y 1995 y otros intentos posteriores, pero la desconfianza y los conflictos internos han frenado esta iniciativa. Sumados los enfrentamientos armados entre Israel y milicianos del grupo palestino Hamas de 2008, 2012 y 2023, el más grave después del ataque terrorista en suelo israelí.
Naciones Unidas desarrolla esta semana una conferencia de 4 días en un evento copresidido por Francia y Arabia Saudita. No para revivir ni relanzar otro proceso interminable, han dicho, sino para implementar de una vez por todas la solución de 2 estados, asegurando que esta goza todavía de apoyo casi universal. ¿Qué alternativa tenemos?, ha dicho el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Sostiene que la solución de 2 estados es la única propuesta realista, justa y sostenible. Con Jerusalén como capital de ambos, de conformidad con el derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y otros acuerdos. Aunque en la práctica, hoy el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu no acepta tal propuesta. Y del lado palestino no hay unidad. Están divididos entre los de la Franja de Gaza, controlada por el movimiento Hamas, que no reconoce la existencia de un Estado judío, los de Cisjordania, bajo el control político del partido Fatah que dirige la autoridad palestina como ente de gobierno, y millones que viven en Jordania, Líbano, Siria, Egipto y otros países en condición de refugiados. Una solución de 2 estados, tal como está planteada, exige volver a las fronteras antes de 1967 para garantizar al pueblo palestino soberanía sobre Gaza y Cisjordania, requiriendo además que Israel devuelva los territorios ocupados. Imágenes difundidas por medios árabes muestran a un soldado israelí secuestrado, suplicándole al primer ministro Benjamín Netanyahu que permita el ingreso de alimentos a la Franja de Gaza. El video propaganda fue publicado por la Yihad Islámica Palestina, uno de los grupos aliados de Hamas que atacó a Israel el 7 de octubre de 2023. El soldado israelí Ron Braslavsky, de 22 años, fue grabado por los terroristas en una habitación con ubicación desconocida. En el video, el joven se ve delgado y sufriendo por la falta de alimentos. Luego suplica al gobierno de Benjamín Netanyahu que permita la entrada de comida a la Franja de Gaza. Dice que si no lo hace por los niños inocentes que están muriendo, lo haga por los israelíes que, como él, siguen secuestrados. Las imágenes fueron difundidas por las brigadas de Al-Quds, la Yihad Islámica Palestina, uno de los grupos armados que opera en la Franja de Gaza, financiado por Irán. Fue publicado hoy, pero en un texto aseguran que grabado antes del 22 de julio, cuando se perdió el contacto con el rehén y sus captores tras un ataque israelí en Deir al-Bala, en el centro de Gaza. La Yihad Islámica es uno de los grupos liderados por Hamas que lanzó el ataque en Israel el 7 de octubre de 2023. Según investigaciones de las fuerzas israelíes, fueron la segunda organización terrorista con mayor número de rehenes capturados ese día. Actualmente se calcula que hay 50 secuestrados en Gaza, 30 se presume que murieron y del resto se desconoce su estado y quiénes los tienen. Un juego mecánico se desplomó con sus usuarios en Arabia Saudita. El accidente ocurrió anoche en el Parque Montaña Verde, en la ciudad de Taif, en el oeste de ese país. 23 personas resultaron heridas y 3 se encuentran en estado crítico. El aparato funcionaba como un gran brazo giratorio que se partió y cayó. Las autoridades sospechan de una negligencia en el mantenimiento y la falta de inspecciones técnicas. Un concierto de rock con los éxitos de la banda británica Queen en Guayaquil y un recital con las baladas románticas de siempre en Quito constan entre los eventos culturales de esta semana. Vamos a revisar ahora la agenda de entretenimiento. Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Los éxitos románticos de José José, Camilo VI, José Luis Perales y otros artistas sonarán en la Casa de la Música de Quito. Yo no he conocido nada más dulce que tú. El recital Baladas del Alma estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y tendrá como invitado especial al Trío Colonial. La cita musical será el viernes 1 de agosto a partir de las 8 de la noche. Dime, dime, amor, dime que es verdad. Disculpen, ¿y a dónde se fue el sistema? Les digo yo no. Hasta este domingo 3 de agosto está en cartelera Todos los Omotos que Soy en Casa Toledo de Quito.
Protagonizada por el actor Jerónimo Meneses, el monólogo convierte la sala teatral en un consultorio psicológico lleno de confesiones, discusiones absurdas, crisis existenciales y también risas. La función empieza a las 8 de la noche. ¡Ay, qué hermoso! Y por dentro están pensando, ¿cómo habrán cuidado? De rock, con el ritmo de la batería y guitarras, es lo que propone la Casa Sino Fabiani para este viernes 1 de agosto. Los integrantes de The Great Queen Band rendirán un homenaje especial a la banda británica liderada por el fallecido Freddie Mercury. Éxitos como Don't Stop Me Now, Bohemian Rhapsody y Show Must Go On. El concierto comenzará a las 9 de la noche. Y ahora vamos a revisar cómo estará el clima para el inicio de agosto, para mañana, viernes 1 de agosto. En la Amazonía se prevén temperaturas que van desde los 22 hasta los 30 grados centígrados, con niveles muy altos de radiación ultravioleta que alcanzan el nivel de 9, a tener mucho cuidado. Pero también vamos a ver qué pasará mañana en la sierra, en la región interandina. El termómetro oscilará entre 7 y 23 grados centígrados, bastante calor en algunas provincias de la sierra, mientras que la radiación UV llegará a un nivel extremo de 13. ¿Y qué pasará en la costa? Las mínimas serán de 24 y las máximas también, mucho calor, 29 grados centígrados, reitero, en la región del litoral, y se pronostica un índice UV de 9, lo que significa un nivel muy alto. Así que por favor a usar protector solar, vestimenta adecuada y principalmente evitar exponerse por mucho tiempo a las altas temperaturas. Y ahora vamos a una pausa, pero luego. 5 colegios regresaron a administración militar tras un proceso de traspaso de 2 años. Con esto ya son 26 bajo la dirección del Ejército, la Marina y también la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que en conjunto acogen a 26,000 cadetes. Informa Diego Puente. Todos los colegios que el correísmo quitó a los militares hace 14 años retornaron a la administración de las Fuerzas Armadas. El proceso duró 2 años entre los ministerios de Educación y Defensa. Durante las vacaciones escolares del régimen Sierra se traspasaron las últimas 5 instituciones. En total son 26 con 26,000 estudiantes. El ejército es el que más instituciones tiene a su cargo, 14 en 12 provincias. Las últimas en ser traspasadas fueron las unidades educativas Abdón Calderón en Quito y colegios en La Tacunga en Cotopaxi, Shell en Pastaza y en El Coca en Orellana. En total tendrán a su cargo 14,500 cadetes. Las Fuerzas Armadas deben hacer fuertes inversiones por institución para arreglar baños, aulas, laboratorios y edificaciones históricas. Estas estructuras patrimoniales que no se las puede en cierta forma modificar, si no es necesario restaurarlas, aproximadamente para la recuperación y la restauración de estas 2 infraestructuras necesitamos un valor de aproximadamente $300,000. La Marina tiene 6 colegios en 5 provincias y la Fuerza Aérea Ecuatoriana posee 5 unidades educativas en 4 provincias. La semana anterior tomaron administración del colegio FAE número 1 en Quito. Los colegios militares pasaron de ser fiscales a fiscomisionales, es decir, cobran una matrícula de $56 y una pensión mensual de $90 en promedio. Aunque la educación militar será abierta al público en general, habrá preferencias por los hijos de personal activo. Por su especificidad de las operaciones, es rotado, cada año, cada 2 años, a diferentes regiones del país. Y es necesario que el militar que se moviliza con su familia cuente con una educación acorde a lo que necesita su familia. Hace 14 años, el gobierno de entonces dispuso que 20 de estos 26 colegios pasen al sistema público. Los militares se quedaron en las instituciones consideradas insignias. Hubo reclamos de padres de familia que buscaban mantener la educación militar. Los sectores financiero y empresarial encontraron una forma de financiar proyectos de impacto social y ambiental. La Bolsa de Valores lo llama bonos temáticos, y es que en los últimos 6 años han conseguido $919 millones para ese objetivo. Patricio Díaz tiene más detalles de esta iniciativa. El financiamiento para proyectos de impacto ambiental o créditos para mujeres, por ejemplo, tiene más opciones en los últimos años.
El sector financiero y el empresarial encontraron recursos en la emisión de bonos temáticos, es decir, títulos de inversión a largo plazo con tasas de mercado internacional, más bonificaciones por riesgo. Desde 2019, el sector privado captó 919 millones de dólares en estos bonos. El primero fue Banco del Pichincha, que ha emitido 450 millones en bonos verdes. Están también Guayaquil, Produbanco, Internacional, Bolivariano y El Solidario, que junto a cooperativas de ahorro y crédito se enfocó en bonos de género, es decir, para emprendimientos de mujeres, por ejemplo. El gerente de la Bolsa de Valores de Quito, César Robalino, explica qué hacen las entidades financieras con esos recursos. Dar un crédito para una hidroeléctrica, dar un crédito para una planta fotovoltaica que al final del día es amigable con el medio ambiente, ¿sí? Las cooperativas, por ejemplo, una cooperativa que fue la primera que hizo una emisión de bono de género, es atender a la mujer como emprendedora y como microempresaria. La productora cartonera SA y el grupo Difare fueron las primeras empresas en apostar por este instrumento. Procarsa emitió 15 millones de dólares para materia prima reciclada y la cadena farmacéutica 50 millones el año pasado para reducir su huella de carbono con inversión en energías renovables. Tanto estos bonos como los del sistema financiero pueden ser adquiridos por cualquier persona mediante la Bolsa de Valores, pero han tenido respaldo internacional. Han comprado fondos de inversión extranjeros y multilaterales, que son los que asumen el riesgo de comprar esos títulos, que es una especie de crédito, ¿sí?, a las instituciones financieras bancarias. Junto a bonos verdes y de género, hay emisiones de bonos azules para la sostenibilidad de los recursos hídricos y océanos. Un bono social de diversidad e inclusión para micro, pequeña y mediana empresa de grupos étnicos o comunidades indígenas. Y bonos de inclusión financiera para poblaciones vulnerables. Este año se esperan 3 nuevas emisiones. 5 proyectos térmicos todavía no se ejecutan para enfrentar futuros periodos de estiaje y así prevenir apagones en el país. Actualmente la demanda nacional alcanza 4.600 megavatios en horas pico y es cubierta por la producción local. Expertos precisan que el país ha importado energía para suplir paradas pero puntuales. Diego Puente con el reporte. Los hogares e industrias nacionales siguen consumiendo en horas pico el mismo promedio de energía, alrededor de 4.600 megavatios. Según el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, esa demanda todavía se puede cubrir con las centrales térmicas e hidroeléctricas. En este mes, las centrales hidroeléctricas aportaron el 84% de energía. Le siguen las térmicas con casi 14%, energías renovables con 3% y energía importada con menos del 1%. No obstante, este mes Ecuador hizo importaciones programadas desde Colombia. La última se concretó este miércoles con 106 megavatios. Diego Morales, experto en energía, dice que se debe a 2 factores. El primero, la necesidad de Ecuador para suplir la paralización momentánea de la central Coca-Codo Sinclair a inicios de mes por exceso de sedimentos. La segunda, porque la energía de Colombia es más barata que la termoeléctrica generada en el país. El tema o la complejidad se da cuando nos encontramos en periodo de estiaje. Ahí no nos va a vender bajo ninguna circunstancia Colombia energía hidroeléctrica y nos va a vender seguramente energía térmica y va a ser esa energía térmica que les sobre, que es la muy cara y es la que hemos llegado a pagar entre 35 y 40 centavos. Ecuador se prepara para un periodo de sequía que se intensifica de septiembre a inicios de noviembre, mientras que el consumo tiende a aumentar hasta 5.100 megavatios. En estiaje, la producción hidroeléctrica en promedio baja un 60% y ese déficit no alcanza a ser suplido con energía termoeléctrica. Hay que importar. Se asignaron recursos ¿para qué? Para primero trabajar en el tema de la repotenciación o la recuperación de centrales de generación, que el año anterior a mí me permitió recuperar 696 megavatios. El ex viceministro no dio detalles de cuáles fueron los arreglos y de dónde provendrá esa energía. El gobierno se había autoimpuesto que hasta abril de este año iba a aumentar la generación en 939 megavatios. Hasta la fecha solo cuenta con 204 megavatios en Toachi Pilatón, 200 de Barcazas y 20 megavatios en la planta térmica del Descanso, 424 megavatios en total. Están pendientes los proyectos Vesubio, Esmeraldas, Salitral, Quevedo y Pascuales, que suman 461 megavatios.
Este jueves, SELEC declaró desierto el concurso para alquilar generadores por 260 megavatios cerca de la central Enrique García en el norte de Guayaquil. El gobierno debe iniciar un nuevo proceso y aún no cuenta con la generación propia para suplir la demanda en época de estiaje. Y Ecuador volverá a exportar petróleo a partir de mañana. Mediante un comunicado, la estatal Petroecuador informó que levantó la declaratoria de fuerza mayor que estaba vigente desde el 3 de julio. Con esta decisión, la empresa del Estado reanuda la venta de crudo Oriente y Napo para así cumplir con los contratos comerciales. El sistema del oleoducto transecuatoriano, el SOTE, reinició sus operaciones el viernes 25 de julio y desde entonces se han ido restableciendo de manera progresiva estas actividades de transporte y también de comercio internacional del petróleo ecuatoriano. Carreras. Aficionados sin escudos. Se suspendió definitivamente la carrera Vuelta al Ecuador en su edición 46 tras el violento accidente ocurrido ayer en Ambato. Un menor de 13 años y su padre están entre las víctimas del siniestro durante la tercera etapa del rally. El padre murió en el lugar mientras que el menor fue trasladado a Quito tras la amputación de una pierna. El rugido de los motores interrumpió de golpe en la vía Guaján-Ambato en Tungurahua. En medio de los aplausos y la emoción por el paso de los autos, ayer la tercera etapa de la Vuelta al Ecuador terminó con un grupo de personas atropelladas mientras observaban la competencia desde una vereda. Hubo 2 víctimas mortales. Daniela Merino, de 21 años, estudiaba idiomas en la Universidad Técnica de Ambato. Había salido con sus hermanos a distraerse. También falleció Santiago Ortiz, de 52 años, quien había acudido junto a su hijo Luis Felipe, de 13. El menor sobrevivió con heridas graves. Le amputaron una pierna y esta mañana fue trasladado al Hospital Vaca Ortiz en Quito. Su pronóstico es reservado. Otros 3 adolescentes, todos de 17 años, sufrieron fracturas y una mujer de 63 años presenta politraumatismos. Según la policía, el copiloto del auto siniestrado, Álvaro Sevilla, llegó este miércoles por su cuenta a una clínica privada donde permanece internado con lesiones en la columna y fracturas múltiples. Esta tarde, la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo, FEDAC, anunció la cancelación de la edición 46 del Rally Vuelta al Ecuador. Sí, precisamente la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo Deportivo dice que sí hay un reglamento de seguridad para las carreras de rally. Incluye colocar cintas plásticas en zonas de riesgo, pero un experto indicó que la carrera debió suspenderse porque no se cumplieron con los protocolos. Merlin Ochoa lo explica. Aunque la etapa del miércoles del rally Vuelta al Ecuador terminó en tragedia, la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo Deportivo sostiene que existe un reglamento de seguridad que se ejecutó ese día. Marcelo Ron, representante de este gremio, habla de cintas plásticas para delimitar zonas peligrosas y vallas metálicas en áreas pobladas. Eso no impidió que los espectadores se instalen a pocos centímetros de la calzada. Al salir de control un vehículo, arrolló a un grupo y mató a 2. Al ser una carretera, como son kilómetros de kilómetros, es muy difícil poder controlar, porque el momento que ya está en competencia, larga el primer vehículo de competencia, ya la vía está cerrada. Entonces, entre el primero y el segundo vehículo, lo que sea, es que la gente comienza a movilizarse porque ya se ubican en los sitios que sí están aprobados y se van ubicando en otros lugares donde que de pronto tienen mejor vista, pero también son mucho más peligrosos. El presidente de la federación indica que también hay un sistema de advertencia con 5 vehículos. 2 colocan cintas antes de la carrera. El experto en seguridad Álvaro Cruz dice que en Ecuador no siempre se cumplen los protocolos y no se supervisa adecuadamente la ubicación del público. En muchos tramos rurales no hay agentes que impidan que los espectadores se ubiquen en zonas de riesgo. La organización tiene que tomar medidas drásticas, iniciar por tratar de mover a esos espectadores o inclusive se puede llegar a suspender esos tramos de la carrera. Guzmán argumenta que en otros
países hay protocolos estrictos. Como son Finlandia, Reino Unido, Argentina, donde pueden estar los espectadores, están debidamente delimitadas con las protecciones necesarias, vallas metálicas, vallas de neumáticos y otros tipos de artefactos que efectivamente detengan a los vehículos en el caso de que pierdan el control. El accidente de esta semana no es el único. En septiembre de 2024, una mujer murió aplastada por un vehículo de carreras en Otavalo. En enero del 2023, un carro que participaba en una carrera en Cuenca se fue encima de 7 personas que resultaron heridas. El experto acota que no es la velocidad la que mata, sino la negligencia. Por tercera vez, 2 autoridades correístas entran en disputa por una obra municipal cuya construcción fue suspendida por el Ministerio de Ambiente. Se trata de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Y ahora entró también en la disputa una comisión de la Asamblea Nacional. Diego Cuenca describe el conflicto que advierte en terminar con una denuncia. La construcción de un viaducto en el sector de Los Ceibos, que por ahora está paralizada, marca la discordia entre la prefecta del Guayas y el alcalde de Guayaquil. Si es de pitearnos, no piteamos. Los correístas Marcela Aguiñaga y Aquiles Álvarez en redes sociales se acusan de paralizar el desarrollo de su ciudad. La prefectura del Guayas, que tiene que colaborar para el desarrollo de Guayaquil en obras, que nos dio el registro ambiental, ahora dedo nos lo quite. Quedará en la historia que la prefectura del Guayas paralizó el desarrollo de Guayaquil con la obra de Los Ceibos, nada más. Aguiñaga respondió que le da pena tener que aclarar una y otra vez. No sé si es por falta de lectura comprensiva, por desconocimiento de la norma o por simple cálculo electoral. La prefectura no ha revocado ningún permiso, pero el tercer actor de esta disputa es el gobierno central. Y esa mañana, en una rueda de prensa, Aguiñaga indicó que el viceministerio de Ambiente le está pidiendo que presente una denuncia penal contra las autoridades del Cabildo, porque la documentación que presentaron para tramitar los permisos ambientales era falsa. Y a la pugna entró un cuarto actor, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, que convocó al alcalde para que este jueves explique los alcances de la polémica obra. Álvarez no asistió y mientras se dirigía a una actividad municipal en la isla Puná, grabó este video. Solicito que me asignen una nueva fecha públicamente, pero me encantaría que me reciba el Pleno de la Asamblea Nacional para hablar de algunas cosas, no solo del pueblo. Ese conflicto entre dos figuras fuertes de la Revolución Ciudadana escaló 2 días después de que su líder, Rafael Correa, expresó en redes sociales su malestar porque 5 coidearios, entre ellos Aguiñaga, exhibieron en una carta la crisis interna. Correa dijo que le hubiera gustado ver una carta así de respaldo al alcalde de Guayaquil, en referencia a las acciones del Ejecutivo. Organizaciones laborales presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública. Los representantes de los gremios buscan suspender 3 aspectos que a su criterio atentan contra la estabilidad laboral. Veamos el siguiente informe. Tras presentar una demanda, estas y otras agrupaciones protagonizaron protestas contra los despidos en las instituciones del Estado. Representantes de 4 organizaciones de empleados públicos llegaron a la Corte Constitucional en Quito para presentar una demanda contra la Ley de Integridad Pública. En el documento piden medidas cautelares para suspender las partes de esa norma que obligan al funcionario a devolver la indemnización para retornar al sector público y otros 2 puntos sobre la estabilidad laboral para servidores de carrera y con contratos ocasionales. Se habilita a través de esta ley la posibilidad de que los servidores en contratos ocasionales puedan estar indefinidamente en esa condición. Las agrupaciones sindicales que conforman el Frente Unitario de Trabajadores FUT respaldaron esas acciones con una manifestación en los exteriores de la Corte, en la que también rechazaron la desvinculación de 5.000 funcionarios de varias carteras de Estado. ¡Ya basta, señor gobierno! Usted dijo que va a generar empleo y está haciendo todo lo contrario. Los sindicalistas aseguraron que en agosto recibirán a una comisión de la Organización Internacional del Trabajo a la que presentarán sus quejas por la vulneración de los derechos laborales. Otra manifestación ocurrió cerca de las 6 de la tarde en los exteriores del Ministerio de Ambiente, donde organizaciones de la sociedad civil, como ecologistas y feministas, protestaron contra la reducción y fusión de ministerios, como el de Ambiente y el de Cultura.
Y la ola de calor que afecta al menos 9 provincias de la sierra ya genera consecuencias incluso en la salud. La Cruz Roja Ecuatoriana reporta un aumento de hasta el 40% en la atención de pacientes con síntomas relacionados a este fenómeno. ¿Cuáles son esos problemas? Carla Delgado amplia la información. Los niveles extremadamente altos de radiación y las altas temperaturas en 9 provincias de la sierra, que en Imbabura, por ejemplo, llegan a 28 grados, pasan factura en la salud. La Cruz Roja Ecuatoriana dijo que hay un incremento del 40% en las consultas. Pacientes que llegan con síntomas de golpe de calor, dolor de cabeza, vómito, problemas gastrointestinales y deshidratación. La mayoría de casos están en Imbabura, Azuay y Pichincha. Los pacientes coinciden en que estuvieron expuestos al sol por tiempo prolongado. Los problemas visuales también están asociados con este fenómeno. Resequedad o en algunos casos un lagrimeo excesivo. Entonces es importante la valoración médica. Los adultos mayores son los que más acuden a consulta por estos síntomas. Hay daños permanentes si se tiene enfermedades asociadas, ¿no? Por eso es importante cuidar a las poblaciones en riesgo. Menores de 5 años, personas de la tercera edad. ¿Qué tipo de enfermedades asociadas? Hipertensión, diabetes. Si no están controladas, pues un golpe de calor lo que hace es descompensar estas patologías de base. Los médicos recomiendan usar gafas, gorras o paraguas, protector solar y tomar agua. Además de evitar la exposición al sol, sobre todo entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, cuando los niveles de radiación son más altos. Según el INAMI, las altas temperaturas se mantendrán debido a la época seca, sobre todo en las mañanas. Estrellas y pepinos de mar, anémonas, cangrejos y pulpos a casi 4.000 metros de profundidad son parte de las especies acuáticas que se pueden observar en tiempo real mediante una transmisión de YouTube en el cañón submarino de Mar de Plata en Argentina. Se trata de un hito sin precedentes para la ciencia marina al ser la primera vez que se registra un hecho de este tipo, como nos cuenta Vanessa Robles. Estamos a unos 300 kilómetros de Mar del Plata, en la zona del cañón submarino. Esta no es una expedición científica cualquiera. No solo porque un robot submarino ha descendido a 3.900 metros de profundidad, sino porque está mostrando en tiempo real la vida en el fondo del cañón submarino de Mar de Plata en aguas argentinas. Se trata de un ecosistema clave donde se cruzan las corrientes de Brasil y Malvinas al sur del Océano Atlántico. El equipo oceanográfico es monitoreado desde el buque Falcor 2, donde participan 25 científicos. La transmisión en vivo de ambientes inexplorados a través de YouTube es seguida por científicos y el mundo en general. Ha reunido hasta 32.000 espectadores en simultáneo y superan 18.000 reproducciones posteriores. La claridad de las imágenes permite observar con detalle paisajes abismales y los movimientos, colores y formas de más de 400 especies de invertebrados hasta ahora. Por ejemplo, un pepino de mar de color violeta, una estrella marina con una peculiar forma, anémonas, cangrejos, pulpos, mantarrayas, anguilas y corales. El paso del submarino también ha mostrado objetos ajenos al ecosistema, especialmente residuos plásticos y hasta una bota. También se están tomando algunas muestras para trabajos de divulgación científica. La expedición denominada Oasis Submarinos del Cañón de Mar de Plata, Talud Continental 4, está a cargo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y de la Fundación Smith Ocean Institute. Transmite desde el 23 de julio y estará disponible hasta el 10 de agosto. Ahora, en las novedades tecnológicas, el asteroide 2024 YR4 podría colisionar con la Luna en el año 2032 y generar daños a satélites en órbita, según un reciente estudio. Además, YouTube implementará un sistema basado en la inteligencia artificial para restringir contenidos a menores de 18 años. Un estudio liderado por el astrónomo Paul Wichert y basado en datos del telescopio espacial James Webb advierte que el asteroide 2024 YR4, que mide alrededor de 60 metros de ancho, puede colisionar con la Luna en el 2032. La probabilidad estimada es del 4%. El impacto de producirse crearía un cráter lunar de 1.600 metros de diámetro, el mayor en unos 5.000 años. Millones de fragmentos se esparcirían por el espacio. El riesgo es tangible para los satélites en órbita baja y las futuras misiones lunares, pero no es un riesgo para la Tierra, protegida por la atmósfera. Forrest Galante,
biólogo de fauna silvestre, documentó un raro caso de canibalismo durante el rodaje del programa de Discovery, Alien Shark Dead Down Under, en Nueva Gales del Sur, Australia. El científico observó que una hembra tiburón de la especie alfombra manchada, que buscaba una cueva para refugiarse o para aparearse, devoró vivo a un macho joven de su misma especie. YouTube anunció que a partir del 13 de agosto de 2025 desarrollará un sistema basado en inteligencia artificial para estimar si un usuario es menor de 18 años. Usará entre las señales la actividad y edad de la cuenta. Si el sistema identifica a un adolescente, se activarán protecciones adaptadas. Solo mostrará anuncios no personalizados, habilitará recordatorios de descanso y privacidad y restringirá el acceso a contenido con clasificación de edad. El helado de Paila acaba de ingresar al ranking internacional de Taste Atlas entre los 50 mejores postres fríos a escala mundial. Un reconocimiento que pone en vitrina una tradición artesanal que se mantiene viva desde hace 129 años. Cristian Tinajero visitó a uno de los herederos de esta historia. Lo que comenzó como una tradición ibarreña ahora figura entre los mejores postres del planeta, el helado de Paila. Hoy incluido en el ranking de los 50 mejores postres fríos de Taste Atlas. Se prepara sin electricidad, sin maquinaria industrial y con una técnica artesanal que ha pasado de generación en generación dentro de la familia Suárez. Su creadora, Rosalía Suárez, dio forma a la receta en 1896. Usaba hielo traído del volcán Imbabura para lograr la textura deseada. Esa misma técnica sigue viva en manos de su tataranieto, Ismael Guerrero, quien recuerda que su sabor favorito siempre fue el de mora y que desde niño soñaba con aprender el oficio. Ahora en su local llamado Momalía, en homenaje a mamá Rosalía, como conocían a su creadora, prepara más de 40 sabores. Nosotros sí hemos innovado un poco con los helados. Tenemos varios helados creados ahora, varios otros sabores que con frutos verdes, frutos amarillos, frutos rojos, los helados que son 100% cacao. Hacemos helados veganos. Aunque el proceso sigue siendo el mismo, en una batea cubierta con paja de páramo, se coloca una cama de hielo y sal en grano para bajar la temperatura. Luego, en una paila de bronce que se enfría mientras gira, se vierte el jugo de fruta y tras 15 minutos de batido a mano, el helado está listo. Ismael cuenta que en la esquina de las calles Oviedo y Olmedo funcionó durante 100 años la heladería original de su tatarabuela, donde figuras como el expresidente Galo Plaza probaron el helado. Desde entonces, este postre se ha convertido en un símbolo para Ibarra y en una joya de la gastronomía andina. En medio de creaciones italianas, japonesas o turcas, este helado ecuatoriano destaca en el ranking mundial por su sencillez y por la historia que encierra en cada paila. 54.000 cangrejos van a ser necesarios para la ensalada más grande del mundo y el resto de platos que se prepararán en el Festival del Cangrejo Rojo de Naranjal en Guayas. De hecho, los cangrejeros empezaron ya la recolección hace un mes en jornadas de 4 horas en los manglares del Cantón. Luis Alfredo Zúñiga con las imágenes de cómo se va desarrollando esta actividad. Para recolectar esta cantidad de cangrejo, se empieza desde temprano. A las 7 de la mañana en Naranjal, provincia del Guayas, la actividad está en el recinto Puerto Vaquerizo. Los primeros cangrejeros en llegar fueron Marlon, su hijo y Gabriel. Se pusieron botas, gorras, se untaron repelente y partieron. Mientras aparecía el sol, se sumaron otras personas en sus lanchas, que fueron en grupo. Embarcaciones que entran 15, 12, hay embarcaciones que van 4, 5, la mayoría de los que somos más amistosos andamos hasta 17. Una tras otra aparecieron las embarcaciones en el río Naranjal. Al día, unos 350 pescadores artesanales salen al manglar. Y es necesario, porque para el Festival del Cangrejo Rojo de este domingo se van a consumir 54.000 cangrejos según el municipio. Tenemos un pedido de cangrejo aquí a Naranjal porque nos pidieron pulpa de cangrejo porque nosotros tenemos la planta de Mansur. Nosotros cogemos plancha, 5 atados, 6 atados, en 3 horas.
Tras navegar por 40 minutos, se acercan a la orilla del manglar, amarran la lancha e ingresan en el terreno lodoso. Pero antes de empezar, se ponen lo que denominan como camisa para cangrejear, un tipo de bata larga que se abotonan y amarran en la cintura. Ahí guardan los cangrejos. Si lo acomodas bien, entran hasta 30 cangrejos. Los cangrejeros han hecho esta labor desde su adolescencia y son expertos. Introducen por completo su brazo en el lodo, cerca de las raíces del manglar, y sacan los cangrejos. En ciertos casos usan un gancho y van saliendo. Unos más grandes, otros pequeños y los pata gorda. Una de las asociaciones se denomina Nuevo Porvenir, con 115 socios. Recorren por 3.600 hectáreas de manglar y caminan entre las raíces por horas, entre terrenos altos y bajos, ya que incide en lo que se recolecta. El color cambia, se pone café cuando el terreno es duro. El cangrejo más amarillo es en el terreno aguado, en lo bajo que decimos nosotros. Ahí sale el cangrejo amarillito, ahí es más rico el cangrejo. Si hayan hembras, las devuelven. Tampoco sacan ejemplares pequeños. Los ponen en sus camisas y cuando se llenan, los depositan en sacos. Como paso final, arman los atados y las planchas, las remojan en el agua y regresan al muelle. La recolección para el Festival de Naranjal empezó hace un mes y diariamente se extraen cerca de 20.000 cangrejos. Hasta el 90% se destina a mercados del país y el 10% restante que se está almacenando y procesando se disfrutará en el Festival del domingo. Y ahora vamos a la información del mundo del espectáculo. Ricardo Montaner por primera vez se une a su hijo Héctor para lanzar el sencillo Lo que te dé la gana. Además, los ecuatorianos de Anima Inside estrenaron el videoclip de Inmortal grabado en el Parque Nacional El Cajas. Ricardo Montaner por primera vez se une a su hijo Héctor para lanzar el sencillo Lo que te dé la gana, una balada que celebra el amor y el reencuentro familiar. El proyecto marca un momento importante dentro del legado artístico de padre e hijo y nació como una propuesta personal de Héctor, que después de un largo tiempo fuera de la música decidió retomarla. En el videoclip participan Eva Luna y Camilo. Los ecuatorianos Anima Inside estrenaron el videoclip de Inmortal, grabado en el Parque Nacional El Cajas en la provincia de Azuay. La banda de rock celebra 19 años con el lanzamiento de su disco Alien, que tiene 10 canciones en las que fusionan ritmos latinoamericanos. Incorporan instrumentos andinos como quenas y charangos y elementos de música tradicional ecuatoriana. Emilia y la cantante argentina Six Sex convirtieron un centro comercial en un escenario de modas en el videoclip de Pasarela, un reggaetón con tecnopop y dance, en el que parodian el consumismo exagerado. El sencillo es parte del disco Perfectas, que lanzará Emilia hoy con 11 canciones. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en contacto directo estarán Marcelo Ron, presidente de la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo, para analizar, tras el siniestro de Ambato, si la organización de las carreras automovilísticas en Ecuador prevé la seguridad de los aficionados. También Anaí Ortiz, la ecuatoriana campeona en ajedrez, para conocer cómo llegó a esa pasión, cómo se prepara y cuáles son sus metas deportivas. Ella también estudia medicina. Amigos, les recordamos que todas nuestras emisiones las pueden ver en vivo en ecuavisa.com y por supuesto en nuestra app Ecuavisa Play. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.